Buenos días chicos, el día de hoy vamos a ver el tema de ángulos 1. Un momento, listo. Chicos, el ángulo. Un ángulo es una figura geométrica formada por la unión de dos rayos mediante un origen común llamado vértice del ángulo. Los rayos son los lados. En este caso vemos cuál viene a ser el ángulo. A va a ser lo que se forma entre los dos lados. En este caso, ¿quiénes serían los dos lados? Lado OA y lado OB. Ahora chicos, estos son los lados. Ahora, ¿cuál viene a ser el vértice? Me dicen que el vértice es el punto de unión, también llamado origen. Por lo tanto, este punto O, como acá se intersectan los dos lados, este viene a ser el origen. Como podemos ver, elementos. ¿Quiénes serían los lados? Lados OA y lados OB. ¿Y el vértice? Exacto, vértice O. Hay dos tipos de notación, chicos. En distintos problemas, distintos libros, depende. Algunos lo ponen así, ángulo A o B, con este símbolo. O algunos le ponen M y este símbolo, medida del ángulo. Pero es lo mismo, chicos. Si les indican ángulo A o B o medida del ángulo B, se refieren a el ángulo alfa. Ahora chicos, importante, bisectriz de un ángulo. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? Es esa recta, un pequeño segmento que va a partir el ángulo en dos ángulos iguales. ¿Recuerdan cuando en segmentos veíamos punto medio? Que partía un segmento en dos lados iguales. Ya, en este caso es lo mismo pero con los ángulos. Por ejemplo, ángulo A o B. Ahora, este OM viene a ser una bisectriz. Como OM es una bisectriz, los dos ángulos que se van a formar van a ser iguales. Vemos OM bisectriz del ángulo A o B. OM es la bisectriz. ¿Qué se cumple? Que la medida del ángulo A o M, o sea alfa, medida del ángulo M o B, alfa, son iguales. Ahora vamos a ver ángulo opuesto por el vértice. Eso también es un apartado importante. Y sencillo, chicos, es como un espejo. Ángulo opuesto por el vértice. Cuando dos rectas se cruzan, los ángulos opuestos son iguales. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos dos rectas. Si este ángulo vale alfa, ¿cuál viene a ser su opuesto? Este, cierto, si se dan cuenta es como un espejo. Se refleja. Si aquí alfa, aquí va a haber alfa. Si aquí beta, el espejo. El opuesto es beta también. Clasificación de los ángulos chinos. Chicos, existe ángulo agudo, que es un ángulo que es menor a 90 grados pero mayor a 0. Ángulo obtuso, que es el ángulo mayor a 90 grados pero menor a 180. Y ángulo recto, ¿cuál es el ángulo recto? El ángulo que forma 90 grados. Chicos, miren, pueden darse así el ángulo recto o te lo pueden dar volteado. Puede estar hacia arriba, hacia abajo. ¿Cómo se representa? Con este cuadradito. Cuadradito significa que el ángulo vale 90 grados. Ahora chicos, ¿qué pasa si un ángulo es una recta? Si hay una recta, ¿cuánto valdría ese ángulo? A ver, voy a ponerlo acá. Un momento. Listo. Chicos, si yo tengo una recta, ¿cuánto es el ángulo de esta recta? ¿Alguien? El ángulo de esta recta es igual a 180 grados. Importante, justo lo que les comentaba, como toda la recta AD es una recta sola, ¿cuál es el ángulo de toda la recta? Es 180. Por lo tanto, acá tenemos tres ángulos, ¿no? Ángulo alfa, ángulo beta y ángulo sigma. ¿Cuál es la propiedad? Que alfa más beta más sigma tiene que darme ¿cuánto? 180. ¿Por qué? Porque es una recta. Y todas las rectas siempre valen 180 grados. Ahora, en el siguiente vemos que es toda una vuelta. Chicos, si una recta es 180, ¿cuánto va a ser toda la vuelta? Si esto es 180, obviamente acá abajo también va a ser 180. Por lo tanto, toda la vuelta, ¿cuánto es? Es el doble, ¿cierto? Que vendría a ser 360. Por lo tanto, acá, alfa más beta más teta más delta más w. Como dan una vuelta entera, la sumatoria de todos esos tiene que darme ¿cuánto? 360. Importante, chicos, no vayan a olvidarse. Ángulo complementario y suplementario. ¿Cuándo se dice que un ángulo es complementario? Vamos a ver. Dos ángulos son complementarios cuando suman 90 grados. Ejemplo, AOB y PQR, ángulo alfa y ángulo beta. Si la sumatoria de alfa más beta es 90 grados, ¿qué se dice? Que alfa y beta son complementarios.
Se representa así a veces, chicos. Una C mayúscula y el ángulo abajo. Complemento del ángulo X viene a ser igual a 90 menos X. Por ejemplo, si yo tengo un ángulo de 60 grados, ¿cuál vendría a ser su complementario? ¿Cuál vendría a ser el complementario del ángulo de 60 grados? Ah, fácil. Es lo que le falta a 60 para llegar a ¿cuánto? A 90, ¿cierto? Por lo tanto, el complementario va a ser 90 menos 60. ¿Y eso cuánto es, chicos? 30. En el siguiente gráfico los ángulos adyacentes son complementarios. Acá, ¿por qué son complementarios? Porque si este ángulo vale alfa, este ángulo, ¿cuánto tiene que valer? Ustedes saben que la suma tiene que ser 90, ¿cierto? Por lo tanto, este ángulo, ¿cuánto va a ser? 90 menos el ángulo alfa. Apuntando, chicos, importante. Ahora, ya sabemos que es un ángulo complementario. Son dos ángulos que suman 90 grados. Ahora, ¿qué pasa si me preguntan qué es un ángulo suplementario? Ahora, los dos ángulos tienen que sumar ¿cuánto? 180. Es lo parecido al complementario, solamente que ahora alfa más teta ya no va a ser 90, sino va a ser 180. Se representa como una S mayúscula de suplementario. Suplementario del ángulo X es 180 menos X. Entonces, ¿cuál sería el suplementario? El suplementario de 60, chicos. Ya no va a ser 90 menos 60. Ahora, ¿qué sería? 180 menos 60. ¿Y cuánto es eso? Esto es 120. Entonces el suplementario de 60 grados es 120, pero el complementario de 60 grados es 30. Listo. En el siguiente gráfico los ángulos son llamados adyacentes suplementarios, claro, porque si este es alfa y este es teta, como es una recta, alfa más teta, ¿cuánto es? 180. Cumple, ¿no? Acá vamos a ver unos pequeños ejemplos. Complementario de 20 grados. Ah, como es complementario, tienen que sumar 90. Por lo tanto, el complementario de 20 grados va a ser 90 menos 20 y eso es 70. Ahora, suplementario. Suplementario tiene que llegar a 180. Por lo tanto, suplementario de 130, 180 menos 130. Y eso es 50. A ver, chicos, ustedes en su cuaderno completan los siguientes. Complementario de 30, 40, 46, 57 y 66. Por ejemplo, complementario de 30, como es complementario tiene que llegar a 90. Su complementario va a ser 90 menos 30. ¿Eso cuánto es? 60, ¿no? Ahora, suplementario de 126. Como hablamos de suplementario, tiene que llegar a 180. Por lo tanto, va a ser 180 su suplementario menos 126. Ya ustedes operan esto, ¿no? Entonces, chicos, sencillo. Complementario y suplementario. Ahora, lo que es importante también vienen a ser las propiedades. Hay ciertas propiedades, chicos, que vamos a ver en ángulos y rectas. Primero hay que hablar de rectas paralelas. ¿Qué son rectas paralelas, chicos? Una introducción. Dice, dos columnas de una casa nos dan la idea de rectas paralelas. Ustedes se dan cuenta, chicos, que las columnas siempre son verticales. Si se dan cuenta, esta columna con esta de acá, ¿alguna vez van a chocar? No, ¿cierto? Son paralelas, se dice. Otro ejemplo, los rieles del ferrocarril también nos dan la idea de rectas paralelas. Miren, estas rectas de acá, ¿ustedes creen que van a chocar alguna vez? No, yo las alargo, pero nunca van a chocar. Entonces ya tenemos una idea de lo que son rectas paralelas. Son aquellas rectas que pertenecen a un mismo plano y que al prolongarlas no tendrán punto de contacto. Que quiere decir que son dos rectas que nunca van a intersectarse. Si se dan cuenta, no hay un solo punto de intersección. Recta L1, recta L2, se dice que L1 es paralelo a L2. ¿Cómo se representa el paralelo? Con estas dos rayitas medidas de costado. A veces ponen esta recta así y la recta de acá abajo así. ¿Qué significa esto? Que estas dos rectas son paralelas, o sea, nunca van a chocar. Ahora, si esto es una recta paralela, ¿qué es una recta secante? Que también nos importa. Una recta secante es aquella recta que sí corta. Por ejemplo, L3 con L1 cortan un punto, secante. L3 con L2 cortan un punto, secante. Una vez, chicos, que vimos la propiedad, que es una recta paralela y que es una recta secante, vamos a ir viendo propiedades. Ángulo correspondiente. Estas propiedades tienen que aprendérselas, chicos, sencillas. Tenemos L1 y L2 que son dos rectas paralelas, ¿no? Estas dos rectas son paralelas, porque me lo dicen acá. L1 paralelo a L2 y L3 es una recta secante.
¿Cuál es la propiedad? Chicos, si tenemos dos rectas paralelas, los ángulos se mueven en su posición. Por ejemplo, θ está en esta posición, ¿no? Entonces, al momento de subir, sube en la misma posición. Alfa igual a θ. Ejemplo, si equivale a 10 grados, cuando sube aquí mismo, ¿cuánto va a ser acá? 10 grados. Ejemplo 2, ángulos alternos. Si se dan cuenta que todos los ángulos es como una Z, no sé si se ve la forma, viene a ser así, una Z. Cuando hay una Z en dos rectas paralelas, ¿qué se cumple? Que los ángulos alternos son iguales. ¿Cómo compruebo esto? Comprobamos con el anterior. Voy a borrar un momento. Lo comprobamos con el anterior, chicos. Recuerdan que yo dije que θ sube en la misma posición, ¿cierto? Entonces esto se comprueba de la siguiente forma. Si aquí es θ, al momento de subir, ¿cuánto va a ser este ángulo? θ, porque sube el mismo ángulo. Ahora chicos, alfa y θ no son opuestos. Claro, y como vimos al principio del tema, ángulos opuestos por el vértice son iguales. Esta es la comprobación. Ahora, ángulos conjugados internos. Beta más sigma es 180. También tiene su comprobación. ¿Cuál sería, cómo se comprueba esta fórmula? ¿Cómo se comprueba? Por ángulo alterno, si este es alfa y θ, acá son iguales, ¿cierto? Entonces, si este ángulo es beta, ¿cuánto va a ser este ángulo de acá? Por la fórmula anterior van a ser iguales. Esto va a ser beta. Y muchachos, si se dan cuenta que beta más sigma están en una recta, como están en una misma recta, ¿qué cumple? Que la sumatoria de ángulos de una recta tiene que ser 180. Teorema de Serrucho, chicos. Yo le puse este nombre, teorema de Serrucho. ¿Por qué? Porque yo veo así, chac, chac, un serruchito. Que se cumple un serrucho. Si L1 es paralelo a L2, ¿qué se cumple? Que la sumatoria, chicos, del serrucho, los que van hacia la izquierda, los ángulos que van hacia la izquierda, la sumatoria de los ángulos que van hacia la izquierda va a ser igual a la sumatoria de los ángulos que van a la derecha. En este caso, alfa y beta van a la izquierda y solamente x va a la derecha. Por lo tanto, x va a ser igual a alfa más beta. Teorema de Serrucho parte 2. Es lo mismo, chicos, solamente que aquí lo vimos con una sola. Ahora lo vemos con 1, 2, 3 y pueden ser varias. Y es lo mismo, chicos, siempre dentro de las dos rectas. Dentro de las dos rectas. Los ángulos que van a la derecha, en este caso son x y y, la sumatoria de ángulos que van a la derecha va a ser igual a la sumatoria de ángulos que miran hacia la izquierda. X más y igual a alfa más beta. Vamos a ver unos pequeños ejemplos. Si los ángulos 2x más 7 y 3x menos 9 menos 29 están opuestos por el vértice, ¿cuánto vale x? Chicos, ¿qué son ángulos opuestos por el vértice? ¿Recuerdan? Que tenemos dos rectas. Si este ángulo vale alfa, este ángulo ¿cuánto va a ser? Alfa. Estos son ángulos opuestos por el vértice. Ahora me están diciendo que los ángulos 2x más 7 y 3x menos 29 son opuestos por el vértice. Vamos a ver la solución. ¿Qué es lo que hacemos? Trazamos nuestras dos rectas y los ponemos opuestos. Chicos, si estos dos ángulos son opuestos por el vértice, ¿qué cumple? Por ángulo opuesto por el vértice cumple que los dos tienen que ser iguales. Igualamos 2x más 7 igual a 3x menos 29. El 2x que está sumando pasa a restar y el menos 29 pasa a sumar. 3x menos 2x, x, y 29 más 7, 36. Respuesta, x vale 36. Ejemplo 2. Si el doble del complemento de un ángulo más el triple del suplemento del mismo ángulo suma 500. Uy, chicos, parece difícil al leerlo, ¿no? Pero vamos a ver que es sencillo. Primero, el complemento de un ángulo lo voy a representar como complemento de un ángulo. Me dicen que el doble, o sea, 2 veces este complemento más 3 veces el suplemento. ¿Cómo representa el suplemento? Con S del mismo ángulo. Exacto, del mismo ángulo. Estos dos tienen que sumarme ¿cuánto? 500, chicos. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo opero esto? Complemento, ¿qué es, chicos? Esto es 90 menos X. ¿Y qué es suplemento? Suplemento es 180 menos X. Y solamente es operar, obviamente en paréntesis. ¿Por qué paréntesis? Porque está multiplicando con 3 acá y con 2 acá.
Entonces lo que yo he hecho acá, vamos a verlo en el libro como está. Ahí está, 2 por el complemento más 3 veces el suplemento es igual a 500 y es cuestión de operar. Por propiedad distributiva, vemos un paréntesis, este 2 le afecta a ambos. Igualmente este 3 le afecta a ambos. 2 por 90, 180, menos 2x, más 3 por 180, 540, más por menos 3x igual a 500 y operamos. Menos 2x, menos 3x, menos 5x. Lo mando al otro lado, positivo, ¿no? Si está negativo, pasa a positivo. Acá me queda 540 más 180, esto es 720. Menos 500, 220. El 5 que está multiplicando pasa a dividir. 220 entre 5, x vale 40 grados. Ejemplo número 3. Calcular x, chicos. Fácil. ¿Cómo calculo x? ¿Qué es x? 60 más teta, ¿cierto? Ahora, ¿yo puedo ir teta? Claro, porque yo sé que 2 teta más 60. ¿Cuánto tiene que darme? Como es una recta, yo sé que el ángulo de una recta, ¿cuánto es, chicos? 180. Entonces suelo operar. 2 teta más 60 tiene que darme 180. 2 teta más teta, 3 teta. El 60 que está sumando pasa a restar 120. El 3 que está multiplicando pasa a dividir. Teta vale 40. Ahora me piden x. ¿Qué es x? 60 más teta. O sea, 60 más 40 igual a 100 grados, chicos. 4. Uy, ¿qué podemos hacer acá, muchachos? Este cuadradito y este cuadradito, ¿cuánto vale? Recuerdan, ¿no? Este cuadradito vale 90 grados. 90 grados. 67,5 tenemos acá. Ahora, chicos, ¿cuánto es la sumatoria de todos? Ahora ya no es una recta, ¿no? Ahora todo es como una circunferencia. ¿Cuánto tiene que ser la sumatoria de todo? ¿Recuerdan? La sumatoria de todo, ¿cuánto me da? El doble de 180, que viene a ser 360. Entonces, chicos, operamos. X más 90 más 67.5 es 360. Ahora, ¿cuánto es 90 más 90? 180. Acá hemos puesto 180 de frente. X más 180 más 67.5 es 360. 180 pasa a restar, 67,5 pasa a restar, x es igual a 112,5. En grados y minutos sería esta respuesta, pero ustedes tranquilos, lo dejan en 112,5 nomás. Y ejemplo número 5. Y acá vamos a usar las propiedades, chicos. Si L1 es paralelo a L2, calcular x. L1 es para L2. ¿Cómo lo represento? Con mis dos flechitas de paralelismo. Me piden calcular x. A ver, acá podemos usar el serrucho, ¿cierto? ¿Tiene la forma del serrucho o no? Claro. Pero me falta este ángulo de acá, que mira para la... Porque es sumatoria de ángulos que van a la izquierda. Este ángulo también va a la izquierda. Es igual a sumatoria de ángulos que van a la derecha. Este no cuenta, entonces yo tengo que usar el de acá, ¿cierto? El de acá es el que está en la figura. Ahora, este ángulo de aquí, ¿cuánto vale? Como este ángulo vale 30 y este es su opuesto por el vértice, ¿cuánto va a valer este ángulo? Este ángulo va a valer 30 grados. Este es 50. ¿Cuánto vale este ángulo de acá? 50 también por opuesto. Y ya tenemos, solamente me quedaría plantearlo. Aquí está, el 30 lo bajamos. El 50 me importa el de acá, el de adentro. Este de acá afuera no me importa. Me importa el de acá adentro. Ahora, 30 mira a la izquierda. X mira a la izquierda. Y 50 mira a la derecha. Propiedad, x más 30 igual a 50. Por lo tanto, x vale 20 grados, chicos. Ahora, chicos, respecto a su tarea, solamente van a tener 4 ejercicios un tanto sencillos de hacer. Por ejemplo, la 1 les voy a ayudar. Calcular x si la medida del ángulo AOC es 45. Me dicen que AOC es 45. O sea, me están diciendo que todo este ángulo vale 45, ¿cierto? Ahora, yo sé que el ángulo pequeño COB es x más 10. Y el ángulo BOA es 10. La sumatoria de estos dos ángulos, ¿cuánto tiene que darme? 45, ¿cierto? La suma de pequeños me tiene que ser el ángulo grande. Para el ejemplo número 2, tenemos tres ángulos, x, x y x. Calcular x. ¿Qué podemos hacer acá, chicos? Yo sé que esto no es una recta, esto es todo, es como una circunferencia, ¿no? Es todo este ángulo. ¿Y cuánto es la sumatoria de todo ese ángulo?
por propiedad, eso es 360. Entonces ustedes saben que la sumatoria de los ángulos tiene que darme ¿cuánto? 360. Ejemplo 3. ¿Cuánto vale este ángulo? 90, ¿cierto? Y ustedes ya saben que esto es una recta. Como es una recta, ¿cuánto tiene que ser todo el ángulo? Ya, ustedes ya saben y operan. Y para el 4 es igual que el ejemplo, el último ejemplo. 150. ¿Me sirve 150? No, yo tengo que usar el ángulo de aquí adentro. Ahora, ¿yo sé cuánto vale este ángulo de aquí adentro? Claro, porque yo veo que esto es una recta, ¿cierto? Como esto es una recta, ¿cuánto vale el ángulo de una recta? Ya saben ustedes. Entonces ya pueden saber este ángulo pequeñito, ¿cierto? Listo. Acá igualmente, si esto es 40 por ángulo opuesto, ¿cuánto vale este ángulo? Ustedes también ya saben, operan. Y aquí operan el serrucho. Ángulos que miran a la izquierda, sumatoria, va a ser igual a los ángulos que miran a la derecha. Eso es todo, chicos. Espero entiendan la clase. Cualquier duda, sugerencia, hacerla con mi persona. Estudien, por favor. Y atiendan bien el video para que puedan hacer su tarea.